vamos a ampliar un poco sobre lo que dijo aquí el señor de la Mónica, porque Camila quiere preguntarle algo también, ¿no? Bueno, mi pregunta era más para el señor Angulo, y es, la pobreza a veces es algo que es difícil de comprender exactamente o de definir, pero sí existen mediciones, y quería ver si por favor nos puede distinguir la diferencia entre la pobreza multidimensional y en qué consiste versus otras mediciones como la línea de pobreza, que es probablemente la que la gente más imagina cuando le hablan de cantidad de pobres en el país. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Sí, esa es la principal pregunta. Yo creo que cuando uno empieza a hablar de pobreza multidimensional, lo primero es ¿qué es? ¿No? Porque la gente intuitivamente, o de pronto estamos más acostumbrados a hablar de pobreza monetaria. La pobreza monetaria, como todos la entendemos, es la insuficiencia de un ingreso, un nivel de ingreso, un nivel de consumo mínimo, ¿sí? Que pueda alcanzar para cumplir un requerimiento calórico, en el caso de la línea de pobreza extrema, o comprar una serie de bienes o acceder a servicios considerados como el mínimo umbral de dignidad. Sí, eso es lo que todos, o en general, tradicionalmente en los países entendemos cuando nos hablan de pobreza. Es más intuitivo cuando nos lo explican en términos de ingreso. Sin embargo, no solo ahora, sino también desde hace un tiempo bastante largo en la academia y en la política pública hemos medido la pobreza multidimensional. Es decir, vamos más allá de definir un ingreso mínimo. Esta es una medida que no rivaliza con la monetaria, es complementaria, pero definimos una lista de aquello que consideramos como los elementos constitutivos del bienestar. Es decir, vamos más allá de definir una canasta en la que los hogares se la puedan gastar en lo que consideren, sino que definimos una lista de las cosas, el acceso a bienes y servicios, las oportunidades o los derechos, es decir, que son considerados relevantes para la sociedad, y con base en esta lista construimos indicadores multidimensionales. El indicador de pobreza multidimensional, como el que tiene Panamá, se define como la acumulación de privaciones simultáneas por parte de los hogares y personas. Ese punto es súper importante. Es la acumulación de privaciones simultáneas. No solo se reconoce que la pobreza tiene múltiples dimensiones, sino que se padecen muchas privaciones de forma simultánea. Se es más o menos pobre dependiendo de qué tanto se acumulan esas privaciones. Y en Panamá el índice, creo, estaba en 19 la última vez que lo midieron, o ha cambiado. El índice se presentó por primera vez al país en el 2017 y era de 19.1%, y nos comprometimos como país, ¿Y no qué como significa gobierno. ese 19.1? Eso quiere decir que el 19.1% de la población panameña se encuentra en condiciones de pobreza multidimensional, que quiere decir que se encuentra privada en 5 o más indicadores simultáneamente. Como explicaba Roberto, no se trata únicamente de tener una privación al acceso a salud para ser pobre, pero si tienes una privación en acceso a salud, en repitencia escolar, y tienes una privación en un trabajo digno con respeto a los derechos de tu trabajo, ya vas teniendo una cantidad de privaciones simultáneas que hacen que vivas en pobreza multidimensional. Pero el valor más importante, el resultado más importante de la medición de pobreza multidimensional tal vez no es ese gran número. Ese gran número nos da un termómetro de cómo estamos como país, pero con ese gran número no es mucho lo que yo puedo hacer desde el punto de vista de política pública, sino cómo yo desagrego ese número, y esto es lo que nos permite un índice de pobreza multidimensional, cómo yo lo desagrego por grupo etario, cómo yo lo desagrego por provincias y comarcas, cómo yo lo desagrego por indicador o por dimensión, de manera que yo puedo ver cómo se distribuyen esas privaciones a lo largo del territorio nacional, y desde el punto de vista de política pública yo puedo identificar dónde yo tengo que fortalecer ciertas intervenciones, dónde existen vacíos, o en un caso dado, dónde tengo intervenciones de política muy intensas en una dimensión o en un indicador que no están dando resultados, entonces ameritan una revisión. Y es ahí donde está el verdadero valor de esta medida. Primero, en el cambio de paradigma de la visión de desarrollo, donde desarrollo no es solo un tema de crecimiento económico, sino en la utilidad para yo poder desarrollar políticas públicas basadas en la evidencia
mucho más apegadas a la realidad que experimenta el ser humano y que permita monitorearlas en el tiempo y darme cuenta si estoy llegando a la población a la que tengo que llegar. Roberto mencionó algo súper importante de la medición multidimensional y es algo novedoso de cara a la medición monetaria que debe mantenerse y que sí nos arroja información valiosa, pero que no es suficiente. Y es el hecho de que te permite determinar la intensidad, o sea, qué tan intensa es la pobreza que experimenta un hogar o una persona. Una persona con 3 privaciones no es lo mismo que una persona con 8 privaciones simultáneas. Entonces, me permite no solo abordar las dimensiones y los indicadores de la pobreza, sino hacer que quienes la padecen más intensamente la vayan aliviando en el tiempo y no únicamente mover el número del 19%, sino de la intensidad de esa pobreza en Panamá. Sí, y quizá para distinguir un poco en la diferencia de cómo se puede diseñar políticas públicas dependiendo de ambos índices. El MEF es el que utiliza la línea de pobreza, que es básicamente si ganas debajo de una línea de salario, eres considerado pobre, y si estás por encima, aunque sea por $1, ya súbitamente no eres pobre. Si uno tira subsidios, por ejemplo, si uno decide que, bueno, beca universal, ángel guardián, red de oportunidades, y tienes acceso a 3 o 4, o aunque sea 1, puede que quedes por encima de esa línea y de la nada te digan que, bueno, ya no eres pobre. Pero tu condición de vida, o sea, que no tienes un hospital cercano, que los niños tienen que caminar por lodo por 2 horas para llegar a la escuela, que tu trabajo estás en una condición de bonería informal y no tienes seguridad en tu trabajo, o sea, todas esas cosas siguen siendo iguales, o sea, sigues teniendo la misma calidad de vida pobre de la que tenías antes del subsidio. Sin embargo, una medición sigue siendo pobre, que es la pobreza multidimensional, y en la línea de pobreza puede que ya no seas considerado pobre, pero estés en las mismas condiciones. Entonces, la pobreza multidimensional permite, como estaba aplicando la viceministra, hacer políticas públicas que digan, ok, en esta sección de la población lo que falta son hospitales, porque la mayoría está privada en salud. Entonces tú puedes decir, dije, ok, lo que hace falta es un hospital en este lugar y le solucionas a esta cantidad de gente y así. Así que es muy importante las mediciones científicas para el diseño de políticas públicas. Ahora, ¿cuáles son algunas medidas concretas que se están haciendo? Déjame cambiar la pregunta primero. ¿Cuáles son las mayores privaciones que vemos en Panamá? La dimensión que más incide en la pobreza general a nivel nacional es la dimensión de educación, seguida por la de salud, pero todas están bastante distribuidas de una manera bastante equitativa, pero es educación la que más está marcando. Y un tema importante es que las dimensiones y los indicadores, que si bien en Panamá se levantaron en base a un proceso de consultas con especialistas, con académicos, pero también con la población que vive en condiciones de pobreza, porque salimos de la arrogancia de pensar que un doctorado, una maestría o una especialidad te va a permitir entender mejor un fenómeno que quien lo está experimentando día a día. Y esa voz fue importante, y esa voz modificó la propuesta inicial de dimensiones e indicadores que se tenían. Eso nos permite entonces contar con un instrumento que refleja y se apega a las prioridades de país. O sea, es importante aclarar que estas mediciones, si bien desde la Universidad de Oxford se desarrolló la metodología para su estimación, las dimensiones de los indicadores que escoge y que selecciona cada país varían. Por ende, sería un error comparar la pobreza multidimensional de Panamá con la de Colombia o con la de Costa Rica, porque tienen estructuras distintas. Pero uno de los resultados y de los hallazgos importantes de esa primera medición que hace Panamá es que al desagregarla por edad e identificar cuántas personas se encuentran en condiciones de pobreza multidimensional menores de 18 años, o sea, considerada la población de niñez y adolescencia, nos damos cuenta que cercano al 50% de la población que está en condiciones de pobreza multidimensional son niños. A ver, veamos la realidad de Panamá, ¿sí? Panamá tiene un rezago en materia de educación, rezago serio, al punto que nosotros en las pruebas internacionales, le hace PISA, etcétera, estamos en una condición de casi pauperismo en materia de educación. Hay que decirlo, reconocerlo, pero más que todo buscar una solución. Dicho esto, entonces hay una pobreza intelectual también en ese sentido. Si el niño está mal alimentado, usted decía hace un instante, es un niño que tiene limitaciones en cuanto a su capacidad para poder desarrollar su capacidad, tanto en materia de conocimiento y otras más. Amplíeme eso, porque yo creo que hay que crear conciencia en cuanto a la forma como se ha estado manejando este tema en Panamá. Seguro. A ver, como decía correctamente la viceministra, parte de la
gran ventaja que tiene la medición multidimensional de la pobreza es que nos permite ver los problemas en simultáneo. Al poder ver los problemas en simultáneo, nos permite pensar en las soluciones en simultáneo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos problemas en educación. Y puede ser que en algún caso concreto sea que la escuela no está o no está cerca. Por lo que yo recuerdo de Panamá, hay bastantes escuelas por todo el territorio de Panamá. Lo que no quiere decir que todos los niños estén preparados para poder tener éxito en esas escuelas. Uno de ellos, como usted bien decía, es que el niño no está bien alimentado. Al pensar en la simultaneidad de las privaciones, nos permite reconocer que la solución del problema de la educación no es solamente del Ministerio de Educación. Otro de los motivos por los cuales los niños no tienen éxito en la escuela y no aprenden como deben aprender es no solamente que están mal alimentados, sino que también están enfermos. Por ahí porque están mal alimentados, o están bien alimentados, se enferman y no están bien atendidos porque tienen una privación en la salud. Entonces, si queremos que los niños realmente aprendan, no solo hay que trabajar con el Ministerio de Educación, también hay que trabajar con que estén sanos y bien alimentados. ¿Cómo hacemos para que un niño esté sano y bien alimentado? Bueno, es muy importante, por ejemplo, que tenga apropiado saneamiento y apropiado acceso al agua que pueda beber sin enfermarse. Entonces, el problema no es encontrar la bala de plata que me va a resolver ese indicador específico, sino pensar en el conjunto de las privaciones, la interacción entre los distintos mecanismos de política que yo voy a necesitar hacer para poder resolver los problemas que el niño sufre en su conjunto. Más allá de que es cierto, los indicadores específicos en cada dimensión va a ser una especie de termómetro, como decíamos. Al regreso vamos a conocer qué estamos haciendo en Panamá nosotros en la búsqueda de una respuesta efectiva, que no puede ser a corto plazo, tiene que ser un proyecto de Estado que tiene que trascender los gobiernos, porque aquí el problema es que cada gobierno que llega, estamos ya a la puerta de unas elecciones, cada gobierno va modificando a su estilo o aplicándolo a su estilo. Al regreso vamos a hablar de eso aquí en Info Análisis, un programa para la gente pensante, así como usted.